Paz de Cristo, amados hermanos. Hoy domingo 2 de agosto doy gracias a Dios que me permite dirigirme a ustedes para compartir el consejo de la palabra, esta palabra que se ha estado compartiendo los miércoles, los domingos, ahí en casa en el altar familiar. Hoy domingo 2 de agosto no es la excepción y doy gracias a Dios, hermanos, que nos permite llegar al final de esta hermosa serie, Historias de Fe y Transformación. Y en esta hora vamos a compartir el tema número 8, que se llama Resurrección y Transformación al final de los tiempos. Resurrección y transformación al final de los tiempos. Es algo que estamos escuchando últimamente, el final de los tiempos. Y bueno, el Señor nos dice en su palabra que cuando veamos todas estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, dice el Señor: erguíos, porque vuestra redención está cerca. Y quiero, hermanos, compartir la base bíblica que se encuentra en Primera a los Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es importante que desarrollemos esa fe cristocéntrica y que tengamos esa esperanza viva de la resurrección al final de los tiempos. La vida no termina en la muerte, ahí es donde inicia la vida eterna, y de eso queremos compartir en esta hora, hermanos. La palabra del Señor nos habla en diferentes pasajes, nos relata la palabra lo que va a acontecer al final de los tiempos. Y bueno, hace muchos años Job también se hizo la misma pregunta que nosotros nos podemos preguntar. Dice Job en el capítulo 14, verso 14: si el hombre muriere, volverá a vivir. Ahí mismo en ese capítulo Job da la respuesta y dice en el verso 5: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Hay muchas interrogantes, hermanos, en torno a estos acontecimientos, pero nosotros nos basamos en lo que nos dice la palabra, lo que sucederá en el tiempo final. Pero este tema, resurrección y transformación al final de los tiempos, esta transformación que nosotros experimentamos en nuestra vida, en nuestro caminar, historias de fe, estuvimos observando cómo Dios transformó a hombres, mujeres, porque Dios tiene un propósito, y cada hombre y cada mujer que es transformado es para cumplir los propósitos de Dios. Y al final de los tiempos también habrá una transformación, pero esa será la transformación final. ¿Qué nos dice la palabra acerca de este milagro de la resurrección? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Qué sucederá en ese momento? Hay corrientes de pensamiento que hablan de la reencarnación, pero la palabra de Dios nos habla de una resurrección. Seremos resucitados en carne y hueso, puede ser una pregunta, o tendremos una vida distinta. Vamos a ver qué nos dice la palabra. De entrada, la palabra dice que ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Todos enfrentamos limitaciones en nuestra vida. Todas personas que tienen impedimentos físicos, mentales, emocionales, están al pendiente de esto. Alguien puede ser ciego, pero aún a pesar de eso puede ver una nueva forma de vivir. Otros pueden ser sordos, pero pueden oír las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que Dios tiene para su vida. Otros pueden cojear físicamente, pero caminar en el amor de Dios.
Las personas que tienen este tipo de impedimentos tienen una esperanza en Dios, que estos impedimentos serán de una manera temporal, ya que la palabra nos dice que el Señor nos dará un cuerpo nuevo cuando Jesús regrese, y estos cuerpos no tendrán impedimentos, no morirán, no enfermarán. Esto nos da esperanza, hermanos, en medio de las dificultades, que en Cristo hay esperanza de vida eterna. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? ¿Qué nos promete el Señor en base a la resurrección? Dice el pasaje que leímos hace un momento: he aquí os digo un misterio. Llama la atención, dice, he aquí, llama esa atención al misterio que nos dice la palabra. Un misterio hasta ese momento escondido en los propósitos de Dios, pero que ha sido revelado. He aquí os digo un misterio, dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nosotros, cuando el Señor venga, hermanos, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, no precederemos a los que durmieron. A vosotros que os creéis tener tanto conocimiento, refiriéndose en aquel contexto, esas personas, hablando de los griegos que tenían mucho conocimiento, os digo un misterio que su sabiduría no había descubierto. Hay misterios escondidos en Dios, pero al Señor le ha placido revelarnos qué es lo que acontecerá después de la resurrección, qué acontecerá en los últimos tiempos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15 y 17 nos lo dice de la siguiente manera: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El verso 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Nos dice claramente la palabra que en el arrebatamiento el Señor no desciende hasta la tierra. El encuentro será en las nubes. En las nubes el Señor recibirá primeramente a los que murieron. ¿Quiénes son los que murieron? La iglesia triunfante, nuestros hermanos, si sus antepasados eran cristianos y sirvieron al Señor, serán los primeros que se levantarán, serán resucitados, y enseguida los que estemos con vida seremos transformados de una manera rápida, y ahí será nuestro encuentro con el Señor, como lo narra el verso 17. En las nubes recibiremos al Señor en el aire, y lo más maravilloso, y así estaremos para siempre con Él. El Señor enjugará toda lágrima de vuestros ojos, y estaremos con Él por toda la eternidad, con nuestro Dios, con nuestro Creador. Esta palabra en estos versos que nos habla el verso 57, el verso 57 nos dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario ese cambio, porque ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Esto corruptible, nuestra carne de pecado, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. En nuestro cuerpo mortal, pasajero, efímero, es necesario que sea transformado en inmortal. Y la inmortalidad, hermanos, es cuando dejamos este cuerpo, y el alma es inmortal. El Señor hará una transformación en nosotros. ¿En qué momento? Sigue diciendo la palabra en 1 Corintios 15, verso 52. Nos habla de ese momento en que acontecerán todas estas cosas a la final trompeta. Al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. En el sonido
se escuchará el sonido de la trompeta. Será la trompeta final, como lo narra Mateo 24, verso 31. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De toda la tierra, de todo el mundo, el Señor juntará a sus escogidos en el toque de la final trompeta. Dios nos dice, hermanos, en su palabra, que los muertos serán levantados instantáneamente, transformados al toque de la final trompeta. Las trompetas, hermanos, en los usos y costumbres en el Antiguo Testamento se usaron para congregar al pueblo de Dios. Usted lo puede leer en Números capítulo 10, verso del 1 al 10. Se tocaban las trompetas para congregar al pueblo de Dios. Cuando se coronaba a un rey, se tocaban las trompetas. Y en esta final trompeta, hermanos, se hará de la misma manera. Se usará para congregar al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios, a los redimidos. Y esto será en un momento. En un momento, dice la palabra, en un destello, en un instante. Al decir momento, habla en la palabra, en la traducción del griego, es diferente a nuestra cronología. Nosotros podemos ubicar los minutos, los segundos, las centésimas, pero va a ser algo más rápido que las centésimas, en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento se hará todo este acontecimiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado vivos seremos transformados, dice la palabra, y en ese instante estaremos con el Señor en las nubes. En las nubes será nuestro encuentro con el Salvador, esta transformación final por la gracia y la misericordia de Dios, cuando el Señor viene por su pueblo, en un instante. Algo tan hermoso, hermanos, dice la Escritura en Corintios, 1 de Corintios capítulo 15, verso 55, porque el Señor, cuando los muertos en Cristo resuciten, que son los primeros, dice la palabra, ¿dónde hace dos interrogantes? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? El Señor, el dueño de la iglesia, el dueño de la esposa, viene por ella. Viene por ella, y este mismo versículo lo cita Oseas, capítulo 13, verso 14, de una manera magistral, de una manera hermosa. Dice el Señor, de la mano del Seol los rescataré, los libraré de la muerte. Oh muerte, dice el Señor, oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista, porque el Señor viene por su iglesia, arrebata su iglesia y la lleva a su presencia. A su presencia nos lleva el Señor. Qué hermoso, hermanos, es tener esta esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo venció, y así como Él venció, y un día lo haremos nosotros también. La muerte ha sido vencida y nuestra esperanza va más allá de la tumba, porque nosotros tenemos esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga y que sigamos esforzándonos. Termina este versículo, el versículo 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos esperanza de vida eterna. Sigamos trabajando por el Señor, esforzándonos, porque el Señor viene pronto. Dios los bendiga, amados hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios abunde en vuestros corazones. Amén.